Mucha gente me dice o me pregunta en los comentarios, por correo electrónico o en las redes sociales, cosas como: Doku, quisiera ser tan inteligente como tú. Eres una enciclopedia andante. ¿Cómo es que sabes tanto? ¿De dónde sacas tanta información? ¿Qué hago para saber todo lo que tú sabes? Incluso hay quienes me llaman maestro o sabio. Bien. Primero, antes que nada, debo confesarles algunas cosas. Yo no soy más que ninguno de ustedes. Tampoco me siento un maestro, ni un sabio, ni mucho más. No obstante, he de decir que intento mantenerme humilde y en constante aprendizaje todo el tiempo, mejorándome a mí mismo, pero sin dejar de ser yo mismo. Es por eso que el día de hoy he decidido hacer un video especial, en donde compartiré con ustedes, mis queridos suscriptores, 4 de mis más grandes secretos para ser más inteligente. ¿Están listos? Allá vamos. Número 1. El cambio. Si no estás cambiando, no estás creciendo. Si no estás creciendo, no estás siendo inteligente. Los seres humanos prosperan en el cambio y la expansión, pero puede haber muchos bloqueos internos o externos al cambio. Intentar mantener las cosas como están es un enfoque poco saludable de la vida. Evitar el cambio refleja una incomprensión de la condición humana y del florecimiento personal. No hay que evitar el cambio, sino abrazarlo. Pregúntate, ¿cuánto has cambiado últimamente? ¿Qué nuevos retos estás asumiendo? ¿Qué nuevos libros has leído? ¿Qué nuevas relaciones y experiencias te han abierto a nuevos mundos de posibilidades? ¿De qué dolor o trauma reprimidos te has liberado? ¿A qué malos hábitos has renunciado finalmente? ¿A qué roles o personalidad te sigues aferrando? Las emociones reprimidas y los traumas conducen a las personas a ciclos insanos y adictivos. Uno de los componentes fundamentales para lograr un cambio positivo en tu vida es desarrollar una relación sana con tus padres, estén vivos o no. Todas las relaciones entre padres e hijos tienen algún tipo de carga porque ningún padre es perfecto. Cada padre tiene sus propios problemas y, a través de esos problemas, cría a sus hijos. Entonces, es responsabilidad de nosotros como hijos evolucionar más allá de las deficiencias de sus padres. Cualquier buen padre querría esto para sus hijos, ir más allá de donde ellos mismos estaban. Los padres deben ser totalmente perdonados y vistos de forma cariñosa, agradecida y honorable, no importa lo defectuosos que sean. Esto no significa que debas mantener una relación si tus padres fueron o son muy abusivos o tóxicos. No obstante, si descuidas esa relación y no puedes hablar abiertamente de ella, se volverá contra ti más adelante en la vida, tarde o temprano. Aunque solo sea a nivel emocional, esta relación es muy importante para tu capacidad de realizar las transformaciones deseadas. Número 2. Tu cuerpo. Cuando un hombre hace puros sus pensamientos, ya no desea alimentos impuros. Pregúntate, ¿tu cuerpo te controla a ti o eres tú quien controla a tu cuerpo? ¿Con qué frecuencia compruebas impulsivamente tu teléfono inteligente? ¿Con qué frecuencia comes impulsivamente o introduces otras sustancias en tu cuerpo? ¿En qué medida estás en sintonía con tu propia intuición? ¿Cuánto tiempo pasas pensando en tu aspecto físico? ¿Cuánto tiempo pasas preocupándote por las opiniones de los demás? Si no controlas tu cuerpo, no puedes controlar tu mente. Si no controlas tu cuerpo, entonces tu vida es mucho más impulsiva y descontrolada de lo que crees. Si el espíritu cede al cuerpo, se corrompe,
pero si el cuerpo cede al espíritu, se vuelve puro y santo. Uno de los métodos más básicos y probados para recuperar el control de la mente y del cuerpo es el ayuno. Hay muchas formas diferentes, como el ayuno de agua, en el que solo bebes agua y no consumes alimentos de ningún tipo durante un periodo de tiempo, a menudo de 1 a 3 días. También existe el ayuno de zumos y el ayuno de caldo de huesos, a menudo de 1 a 10 días, en los que solo consumes líquidos durante un periodo de tiempo para permitir que tu sistema digestivo descanse, se recupere y se restablezca. Pero también puedes ayunar de la tecnología, algo que la mayoría de la gente no ha hecho desde que existe el Internet. También querrás ayunar en los entornos rutinarios. La mayoría de tus desencadenantes y recuerdos, y por tanto tu identidad, están vinculados a lugares y entornos. Cuando sales y ves cosas nuevas, cuando viajas, te abres a nuevas percepciones y nuevas experiencias. Mientras ayunes, empezarás a obtener una gran cantidad de percepciones. Empezarás a darte cuenta de lo reactivo que has sido ante el entorno. Empezarás a darte cuenta de lo agotado que has estado. Entonces tendrás más claridad y capacidad para cambiar tu vida en una dirección positiva. Número 3. Adaptación. Dentro de 5 años serás la misma persona que hoy, excepto por la gente que conozcas y los libros que leas. Nuestro cerebro asimila la información con fines de predicción. Ser capaces de predecir cómo nuestro comportamiento conducirá a los resultados es uno de los objetivos más importantes de nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando miramos de reojo una serpiente de juguete en el piso, nos asustamos y experimentamos lo que se conoce como error de predicción, que es una señal de aprendizaje para actualizar tus expectativas la próxima vez. Entonces, los errores de predicción son exactamente lo que queremos experimentar más si queremos una vida de crecimiento. Por eso el fracaso es una parte tan importante del éxito. El fracaso es lo que ocurre cuando predices incorrectamente cómo irán las cosas basándote en tus limitados conocimientos. Cuando experimentas el fracaso o el error de predicción, puedes entonces actualizar tus expectativas y estrategias para el siguiente intento. Eso te volverá más inteligente. En esto consiste el crecimiento y la innovación. Una mente que se amplía con una nueva experiencia nunca puede volver a sus antiguas dimensiones. Hay mucha gente que tiene información en la cabeza, sí, pero la sabiduría y la inteligencia son la aplicación adecuada del conocimiento. Curiosamente, hay muchas investigaciones que demuestran que a medida que la gente envejece, generalmente se vuelve menos abierta a la educación. Se vuelven menos abiertas a las nuevas experiencias. A medida que la gente envejece, quiere que su vida sea predecible. Y para mantener sus vidas predecibles no acepta nueva información, ni nuevas experiencias, ni nuevos retos, ni nuevas relaciones. Su vida se convierte cada vez en una cámara de eco. Si no buscas proactivamente nuevas experiencias y aprendes nueva información, entonces estás atascado. Si estás atascado, no estás creciendo ni cambiando. Y si no eres capaz de cambiar, entonces no eres inteligente. La única forma en que podemos crecer es si cambiamos. La única forma en que podemos cambiar es si aprendemos. Y la única forma en que podemos aprender es si nos exponemos. La única forma de exponernos es si nos atrevemos a experimentar cosas nuevas y nos adaptamos a ellas. Cámbiate a ti mismo y cambiarás al mundo. Ayer era inteligente, así que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, así es que me estoy cambiando a mí mismo.
Si no te estás cambiando a ti mismo, entonces no eres inteligente. Si buscas el éxito externo sin cambiar lo que eres por dentro, entonces eres un iluso. Cuando empieces a cambiarte a ti mismo, estarás preparado para cambiar al resto. Las personas transformadas cambian al mundo, encienden el fuego en los demás porque ellos mismos están en llamas. Número 4. Mide tu crecimiento. La forma de medir tu progreso es hacia atrás, en comparación con el punto de partida, no con tus objetivos, con las personas a quien admiras o con tus ideales. Pregúntate, ¿cuánto has cambiado en los últimos 12 meses? ¿O cuánto has cambiado en los últimos 5 años? ¿O cuánto has cambiado entre ayer y hoy? Es mucho más poderoso medir las ganancias que has conseguido que la brecha que tienes delante. Si miras hacia atrás en los últimos 2, 3 o 5 años y consideras realmente cuánto has crecido y cambiado, el impacto es más efectivo. Si buscas el cambio y la transformación de forma proactiva, probablemente hayas hecho cambios enormes. En realidad, puedes hacer un cambio enorme en ti mismo en un periodo de tiempo relativamente pequeño. Entre 1 y 5 años es un periodo corto de tiempo. En ese tiempo puedes pasar de ganar casi nada a ganar millones. Puedes pasar de ser soltero y no tener hijos a estar casado y tener 3. Si no estás creciendo, no estás cambiando. Es muy importante que te tomes tiempo para examinar y medir dónde estás desde donde has estado. Cuando haces esto, hay una serie de beneficios psicológicos. Es como un hack al cerebro. Por ejemplo, medir tu progreso inyecta enormes cantidades de gratitud y aprecio en tu vida. La gratitud es una de las experiencias psicológicas más poderosas y se relacionan con mejoras en todos los ámbitos de la vida. Cuando mides tu progreso, creces en confianza. Y cuando tienes confianza, te atreves a experimentar cosas nuevas. Entonces, hay 2 formas de medir tu crecimiento. 1, con respecto a tu ideal. Y 2, con respecto a tu punto de partida. Cuando te mides con respecto al ideal, tienes la sensación de no haber logrado nada en absoluto. Esto se debe a que, aunque hayas avanzado, el ideal sigue estando lejos de ti. Además, puede que el ideal sea un objetivo en movimiento. Incluso puede hacerse más grande, dejándote peor que donde empezaste si te mides con él. También habrás gastado tiempo y energía para llegar a donde estás. Así que si no mides el progreso, sentirás que has perdido ese tiempo y energía y que te has quedado aún más atrás. Pero, si te das la vuelta y mides tu crecimiento en relación con el punto de partida, entonces estarás midiendo verdaderamente tu ganancia y experimentarás la sensación de haber avanzado, de haber conseguido algo, y te sentirás motivado para continuar con tu siguiente etapa de crecimiento. Pregúntate, ¿eres inteligente y estás cambiando? ¿O eres poco inteligente y sigues donde mismo? ¿Te estás transformando a través de nuevas experiencias? ¿Te estás transformando al asumir nuevos retos? ¿Te estás transformando a medida que creces hacia objetivos poderosos? ¿Tienes una visión y una misión que te impulsan a ser mucho más de lo que eres actualmente? Lo más inteligente que puedes hacer hoy es hacer un cambio hoy. En el momento en que hagas incluso un pequeño cambio en la dirección correcta, empezarás a experimentar un torrente de motivación, energía e impulso. A medida que sigas cambiando, tu mente se expandirá permitiendo que fluyan mayores percepciones y epifanías. ¿De dónde crees que saco ideas para estos videos? La vida es una escuela. Si no estás aprendiendo, creciendo y cambiando,
te estás perdiendo un mundo de posibilidades. Yo soy el documentalista. Y esto fue Cómo ser más inteligente según yo. Gracias y hasta la próxima.